¿quiénes pueden practicar este método? La práctica del método Iyengar va desde los niños de muy corta edad hasta las personas muy mayores. Tengan en cuenta que nuestro maestro tiene ya más de 90 años y sigue manteniendo una práctica de asanas, de pranayamas y una vida en el yoga mucho más intensa que muchos jóvenes que en estos momentos tratan de practicar. La clave en la práctica del método Iyengar está en usar adecuadamente las secuencias según la edad y según las limitaciones del practicante. O sea que prácticamente no hay limitación de edad, la limitación la pone el estado corporal y el estado mental. Por eso he hecho mucho hincapié en todo lo que les he presentado de asesorarse con su médico de cabecera, con sus especialistas a la hora de entender las limitaciones que se tiene al abordar una práctica regular del método Iyengar. Y digo regular porque los profesores van preparados para enseñar el yoga a personas que, entre comillas, son sanas y están en un baremo de fuerza, elasticidad y movilidad medio. Si hay limitaciones congénitas o dadas por enfermedades patológicas o degenerativas, o porque la edad ha reducido en gran medida la movilidad, o porque al ser tan niños todavía no son capaces de mantener la mente concentrada, pues eso hay que irlo aplicando como traje a medida a cada uno. Por eso ustedes que están recibiendo esta información, que es general, porque no les conozco, ya quisiera, personalmente a cada uno, pues deben ajustar un poco la práctica a sus necesidades personales y no al revés. Uno nunca debe ajustarse a sí mismo a la secuencia de ejercicios, sino dejar que sea un profesional quien le ajuste un poco la práctica. De ahí que sea muy importante que comenten, que nos den feedback y que en los contactos y audioconferencias pues se expresen y pregunten para llevarles un poco más la práctica a la medida. Más allá de pensar en edad, que la edad es muy general, pensemos primero en sexos. Las mujeres en la práctica durante la menstruación deben hacer secuencias totalmente distintas que cuando no están menstruando. La práctica de las mujeres en la menstruación deben evitar la presión en el útero y las posiciones de inversión. Luego las torsiones cerradas no deberían practicarse, por ejemplo. Hay que saber eso. No es dejar de practicar, sino aplicar. Las mujeres durante el embarazo pueden practicar, pero también tiene limitaciones, y también durante la menopausia. Las personas con dolencias específicas, ¿cómo pueden acercarse al yoga? Bien, previamente, y sigo repitiendo, previamente, con el consejo de su especialista, deben acercarse a secuencias terapéuticas. Hay infinidad de secuencias terapéuticas preparadas para mejorar o sostener una dolencia en el cuerpo sin que aumente e incluso hacerla remitir. Eso no significa que se confunda el yoga con una medicina, ni se confunda el yoga como una terapia por definición. El yoga no es una terapia, aunque podría aplicarse como tal en los casos en los que su especialista diga que es posible. ¿Con qué padecimientos normalmente se puede practicar el yoga? Pues verán, patologías ligeras o medianas de la columna vertebral, como hiperlordosis o hipersifosis, escoliosis, que no excedan ninguna de ellas en cierto grado de deformación, que eso su propio fisioterapeuta se lo diría, o su propio osteópata, o su traumatólogo. Luego, las articulaciones dañadas como muñecas, codos, hombros, en fin, son muy frecuentes. Las tendinitis de los hombros tienen trabajos específicos que hay que hacer, pero hay que saber cuáles evitar también. Las epicondilitis en los codos, mientras que no sea un caso extremadamente serio, puede practicarse también. Las molestias en los meniscos de las rodillas, cuando no son molestias crónicas y con dolores muy importantes, pueden trabajarse. Hay que evitar, aunque su padecimiento sea ligero, hay que evitar practicar con una crisis de dolor. Vean, cuando las articulaciones duelen, hay inflamaciones de tejidos y en esos momentos cualquier cosa que se haga daña la estructura interna de la articulación y a los nervios. No se puede confundir la voluntad de práctica con tosudez. Hay que dejar de practicar en el momento de crisis de dolor y retomar otra vez con la prescripción del médico la práctica. Hay que preguntar.